Hace 4 años, mientras terminaba mis estudios, no tenía dinero para sustentar la escuela. Decidí entonces meterme de guardia de seguridad en turnos de 12 horas por la noche, ya que me tocaba estudiar por las mañanas. Esto que les contaré ocurrió en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, en un pueblo llamado Soyuca. Mi labor ahí era realizar rondines en una privada llamada San Vicente, y fue ahí donde escuché por primera vez a La Llorona. Recuerdo que era un día lluvioso, como se había metido a robar antes, tenía que. Para hacer mi labor, fui a las últimas casas del fraccionamiento y justo en la casa donde se metieron a robar, me paré del otro lado del muro. Alcanzaba a escuchar unos lamentos, no más que usted, puesto que nunca había escuchado a La Llorona antes, pero días después, platicando con un guardia de seguridad que llevaba más tiempo ahí, me cuenta que un día a las 3 de la mañana él estaba pasando el reporte de su rondín cuando de pronto vio salir a una mujer de la privada. Sin más, él solo la saludó diciendo, «Buenas noches». La mujer no le respondió, preguntándose, «¿Qué hace una mujer a esa hora?». Optó por hablarle al guardia que se encontraba en la entrada del fraccionamiento. Estaba avisando que una mujer iba para afuera, que estuviera con el pendiente. Pasaron los minutos, el guardián de la pluma habló por radio, diciendo que nunca nadie de ahí, ya con un año de antigüedad, me cambia a otra privada del mismo fraccionamiento. Recuerdo que en ese entonces, un día de Semana Santa, hubo mucho movimiento, todas las casas estaban llenas de visitas. Eran tantas que no podían. Para distinguir a las personas que vivían allí de tanta gente que entraba esa noche, me quedé dormido en una silla de plástico que teníamos, pues había tenido un día agotador en la escuela. No llevaba más de 20 minutos dormido cuando de repente una mujer me tocó el hombro, me dijo que iba a salir y que si por favor le podía abrir la puerta. Me paré apenado porque me había ganado el sueño y esta mujer me había visto. De ahí procedí a abrirle la puerta. Esto que les cuento ya fue muy noche, como entre las 3 y las 4 de la mañana. Luego de haber abierto, me quedé pensando que acaso pudo haber salido, pues a esta mujer nunca la había visto en un año que ya tenían casa privada. Era una señora de vestido blanco, lo cual me puso a pensar a dónde iba y quién sería. Después de esto, me quedé toda la noche despierto hasta que amaneció y la mujer nunca volvió. Realmente fue muy extraño. Hace unos años, un familiar cercano trabajó en una paraleitera que está por la calzada Misterios. Corría el año 2000. Este familiar siempre ha sido muy trabajador, cabe mencionar que siempre se ha dedicado a ser guardia de seguridad. Todo el tiempo tenía un empleo en la mañana y otro en la tarde, total que se quedó sin empleo vespertino y con urgencia buscaba uno, pero no tenía suerte hasta que por fin encontró uno en el lugar ya mencionado. Él cuenta que no tenía ni una semana cuando le empezaron a moverle las cosas, le apagaban la tele, aunque se le hacía hasta cierto punto normal, ya que en su anterior empleo habían pasado por algo similar, así que decidió no tomarle mucha importancia y va transcurriendo los días hasta que un viernes que le toca entregar el turno, las dueñas de la peletera llegaron muy molestas. Estas le pedían una explicación de por qué había hecho una fiesta. Digamos que llegaron a la salida de la mañana, por lo que se había tenido una fiesta, no le hubiera dado tiempo de recoger, pero las dueñas argumentaron que los vecinos marcaron en plena madrugada para decirle que por favor le bajaran a la música. Estas contestaron que adentro de la propiedad solamente se encontraba el vigilante. Es importante mencionar que la casa era de 3 pisos, pero las dueñas le dijeron que se encontraba algo normal y darían las gracias y liquidación emitida. Entonces aceptó. Revisaron los 3 pisos y nada, no había señal de que hubiera habido una fiesta, pero ellas nunca le contaron a mi tío la verdad de la casa. Pasaron los días y las actividades inusuales aumentaban hasta el punto de quitarle la cobija a mi tío, jalarle los pies. Un día que estaba perturbado por los sonidos raros, estaba dando su rondín de rutina, se encontraba revisando las cámaras de enfriamiento que mantenía las paletas y los helados bajo cero. Ya dentro le cerraron la puerta y escuchó claramente que le ponían seguro, se asustó bastante y empezó a llorar, y el frío y el miedo lo obligaron a rezar. También trataba de hablar con lo que fuera que hubiera cerrado la puerta, diciéndole que lo dejara en paz y que lo dejara salir porque tenía una familia, hijos que amaba. Después de que mi tío terminó de rezar un Padre Nuestro,
se escuchó que se soltó el seguro y pudo salir. Salió corriendo llorando y al pasar por el estacionamiento vio cómo se prendieron las luces de los pocos autos que estaban allí, lo describía como alguna película de terror, prácticamente. Después, ya desesperado, le preguntó a su jefe que qué pasaba en ese sitio, que parecía que había un muerto, pero el jefe solamente le dijo, déjate de chingaderas, donde le estén diciendo es solo del servicio, te va a cargar la chingada. Total, que pasó así un día tras otro, entre lamentos y ruidos. En ese punto, quizá la gente preguntaría por qué no renunciaba. En ese tiempo estaba pagando su casa de Infonavit. Por eso requería los dos trabajos, él quería terminarlo más rápido y la paga era muy buena. Un día, mi tío ya iba saliendo cuando se encontró con una persona, era un vecino que estaba barriendo fuera de la banqueta. El señor lo paró y le preguntó, no me diga, usted es el vigilante de la casa del ahorcado. Mi Dios, asombro. Y le contestó, mandé, si soy yo. ¿A poco no sabe que hay que ser un joven vigilante por una decepción amorosa? Metido extrañado, le dijo que no sabía nada de eso. Luego, el vecino continuó, dicen que el vigilante antes de usted, una madrugada. Haciendo su rondín, se le aparecía a Lorca, y que de la impresión, salió corriendo dejando todo tirado, incluso dejó la puerta abierta para nunca volver. Mi tío no dudó más y decidió ir a ver a un cura para contarle lo ocurrido. El cura le dio agua bendita y le dijo que rezara la Magnífica, que hiciera un círculo de sal. Él obedeció e hizo todo eso y la actividad fue disminuyendo hasta que un día su jefe le marcó para pedirle su reporte. Al estar hablando por teléfono, es el argumento que había escuchado, la voz de una mujer. Le dijo que estaba solo, pero el jefe necio le dijo, voy para allá, y, ¿quién está ahí? Me lo llevo junto a ti. Mimi ya estaba harto de esa actitud prepotente y le dijo, ok, aquí lo espero. Llegó y dieron un recorrido de arriba para abajo y nada, pero él seguía diciendo que no se hiciera y que la iba a encontrar. Al estar en la parte de abajo, se escucharon unas cadenas y un lamento inexplicable. El jefe, en un tono maleducado, le dijo, ahí nos vemos, reza un Padre Nuestro, que Dios te acompañe. Así pasó un mes y mi tío ya no resistió. Más y renunció, ahora ya está en otro trabajo, pero nunca va a olvidar la casa del ahorcado. Resulta que hace 4 años me encontraba como policía en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez en Puebla. Ahí existe un cerro muy alto que le dicen el Calvario y arriba de este hay una iglesia con un santo muy milagroso. En una ocasión me tocó patrullar mucho, fue un día muy pesado. Me había tocado dar primeros auxilios en las comunidades cercanas, puesto que el municipio es muy grande. Cerca de las 3 de la mañana se tranquilizó todo y decidí subir a la parte de arriba del cerro. Al llegar arriba, el radio estaba callado y todo tranquilo. Me estacioné entre la maleza y como a los 100 metros de una clínica particular que sé que también se encuentra ahí arriba. Ahí le dije a mi compañero, vamos a dormir media hora cada quien, así nos recuperamos un poco. Voy a empezar yo, así que cuida la radio. Como yo iba conduciendo para que la patrulla, me recosté de mi lado izquierdo con la cara pegada a la ventana. De pronto empecé a soñar con una mujer. De cabello cano con vestido blanco acampanado que daba un aspecto a otra época, venía flotando y sus ojos eran luminosos. Se acercaba cada vez más a la ventana de la patrulla, cuando su cara estaba a punto de tocarla, me abrí los ojos rápidamente y me quedé observando, pero no había nada. Así que volteé al lado del copiloto y mi compañera estaba sentada con la espalda pegada a la ventana. Él estaba bastante espantado. Me preguntó también, mira, hasta la misma mujer de blanco que estaba enfrente de ti. Supo esto si según yo estaba soñando, no hice caso, así que mejor encendí la patrulla y me fui del punto donde supe que fue lo que vi esa noche y tampoco quiero volver a averiguarlo. Este relato que les voy a narrar le sucedió hace muchos años a un pariente, él siempre llegaba de visita a la que hace y nunca faltaba la oportunidad de contar sucesos paranormales, regularmente ruidos raros durante la noche en su casa, y eso era la pauta para desarrollar grandes pláticas. Mi pariente, a quien llamaremos Víctor, contaba con unos 25 años en ese tiempo.
Trabajo en una oficina de gobierno como velador en las noches y haciendo limpiezas durante el día, esto último le permitía mucho relacionarse con las secretarias, puesto que a él le gustaba mucho andar de enamorado. Junto con sus compañeros de trabajo, ellos se jactaban de que eran un regalo de Dios para las mujeres y sus pláticas de amoríos eran el pan diario. En cierta ocasión llegó la cita tan esperada, para uno de ellos fue con una cierta dama que pasaba por la calle, a la cual empezaron a piropear como de costumbre, pero lo raro fue que la dama se detuvo, volteó sonriendo, les aceptó el piropo, con un movimiento, les indicó que la siguieran. Esos hombros a ambos, pero no podían de momento porque estaban afuera de la oficina y tenían guardias. Al otro día llegó la invitación para que uno de ellos la visitara. Fue algo muy extraño, ya que incluso habían dejado una nota indicando el lugar donde podrían ir a verla. Era bastante raro que la dama estuviera haciendo la invitación, pero la emoción de un posible amorío era más importante para ellos al grado que hicieron planes para ir a buscarlas. Anoche, sin importarle ausentarse del trabajo para que fuera más rápido a la salida de la oficina, decidieron tomar un carro para no demorar. Ambos salieron de la unidad, pero no habían llegado a la dirección hasta ese momento y se percataron de que el lugar de la cita era un lugar bastante apartado, considerando, claro, que para aquellos años era muy poco el alumbrado público, así como las calles pavimentadas. Aún así, llegaron presurosos, no importándoles las condiciones del camino. Cuando estaban llegando, se dieron cuenta que aquella dama ya los estaba esperando. Se alegraron tanto que empezaron a ponerse de acuerdo sobre quién acompañaría primero a la dama. El afortunado fue el compañero de Víctor, a quien llamaremos Manuel. Ella, desde la distancia, les hizo una seña por donde debían de meterse. Ella siempre está adelantada y hacía señas para que la siguieran. El camino empezaba a dejar de ser transitable para el auto, puesto que empezó a tener dificultad para entrar, ya que el camino era una brecha tan angosta en la cual apenas si pasaba el auto. Más adelante empezaba una barranca y la dama, haciendo señales, indicó que la siguieran adentrándose por completo hasta perderse de la vista. Manuel le pidió que dejara las luces del auto encendidas, así podían bajar e ir viendo dónde se había emitido la dama, ya que era un lugar muy oscuro. Yo voy primero, tú esperas de aquí y luego salgo, si te animas, pues vas después, sonriéndole como ya dando por hecho su gran conquista. A Víctor no le quedó de otra que esperar en el auto y ver perderse en la barranca a su amigo, el cual ya estaba más que listo para su romance. No pasó mucho tiempo y empezó a sentir un ligero movimiento, mismo que hizo hundirse en la parte trasera del auto, pero no le dio importancia. Segundos después, otro movimiento más fuerte retumba en toda la unidad. Miró por el espejo retrovisor y observó un perro sentado a un lado, tampoco le dio importancia, ya que supuso que el animal se acercaba con la intención de echarse y eso había originado los movimientos del carro, pero lo que pensaba eso siente una gran sacudida que lo hizo mirar nuevamente él. El perro ya estaba caminando, sus dos patas traseras recargadas atrás del auto. Mientras cruzaron miradas a través del retrovisor, el perro le dejaba ver sus dientes, parecía que le estuviera gruñendo, y los ojos se le encendieron como brasas ardientes, las cuales brillaban a la perfección en medio de la oscuridad. Víctor sintió un terrible escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Instintivamente encendió el auto para salir de la oscura brecha, pero en ese momento también se acordó de su amigo que había ido atrás de aquella dama, ¿no? Quiso dejarlo a su suerte, por lo que empezó a pitar repetidamente. Pronto miró que de la barranca salía su amigo rápidamente, subiéndose los pantalones. Sin decir palabra alguna, subió al auto, como pudo, arrancó. No se acordaron de las condiciones del camino, al avanzar, salieron brincando las piedras. Salieron sin importar lo difícil que era el camino y ninguno de los dos comentó nada. Al llegar al lugar donde trabajaban, empezaron a cambiar palabras a cuentagotas. Víctor entonces le preguntó a Manuel, ¿sucedió, Dios mío? Bien, es muy pálido. Te asusté con los pitidos del auto. ¿Verdad? De seguro eché a perder tu romance. Manuel, contestando con mucha dificultad, dijo, no, es que llegando a donde estaba la dama, que por cierto ya me estaba esperando, la empecé a abrazar, pero ella no hablaba. Se me hacía un poco raro, ya que cada cosa que le preguntaba sobre ella me respondía con un sí o con un no,
pero bueno, me dejé llevar y no me importó. Y la comenzada del vestir, no ponía resistencia, así que supuse que todo iba bien. En eso, empezó a desnudarse por sí misma y cuando estaba a punto de dejar caer la vestimenta se volteó y me dio la espalda. Yo me empecé a quitar los pantalones y bajé la mirada para bajar la cremallera. Cuando levanté la vista, pude ver cómo caía la última prenda de aquella dama, aunque aquello no era una dama, lo que vi frente a mí era la parte trasera de una mula. Me quedé petrificado mientras veía esas nalgas anchas y esa gran cola moviéndose como péndulo, la cual me volvió repetidamente en la cara. Estaba por perder el sentido y se me nubló la vista y me faltaba el aire. Ya me iba a caer cuando empecé a escuchar los pitidos del auto y el rugir del motor. Eso fue lo que me permitió reaccionar y salir corriendo subiéndome los pantalones. Tú, Víctor, sabiendo qué estaba pasando, ¿verdad? Por eso estaban Spirit y Peter, para que reaccionara. No, Víctor, entonces le contesto, no, a mí me asusta un perro que estaba mediando el auto y que empezó a caminar en 2 patadas. Cuando miré por el retrovisor, se recargó en la cajuela y me mostró sus dientes como si me creyera, pero también a la vez pareciera que se estuviera burlando de mí. Sus ojos se encendieron como brasas y entré en pánico, así que empecé a arrancar el auto, pero me acordé de ti, por eso empecé a pitar para que te apuraras, pues no quería dejarte solo. Yo no tenía ni la mínima idea de lo que estaba pasando con aquella dama. Ambos se vieron frustrados y atemorizados y les costó mucho aceptar lo que les había pasado. Hasta frenaron por un tiempo lo enamorados que eran. Tiempo después, Víctor dejó de elaborar en aquellas oficinas y partió para el norte. De su otro amigo ya no se supo nada más, según mucha gente, dice que eso le pasó. Para que aprendieran a respetar a las mujeres, pues solamente las enamoran, van y pronto se olvidan de ellas. Algunos otros piensan que les pasó por encargo de alguna mujer que ilusionaron como tantas otras. ¿Ustedes qué opinan de esto? La historia que les contaré le pasó a mi padre en los años 80. Cuando la planta, que por mucho tiempo había sido una gran fuente de trabajo en la comunidad, ya comenzaba a tener problemas financieros, la mano de obra prefería ir a trabajar a una maquiladora que pagaba esencialmente lo mismo, solamente que era una tarea que requería mucho menos esfuerzo. Aunque eran más obras, la situación era tan mala que el mismo dueño tenía que hacerla de velador mientras conseguía personal nuevo. Él y mi padre eran amigos y se llevaban muy bien, por eso no fue sorpresa que el día que tuvo una emergencia, llamó a mi casa para pedirle de favor a mi padre que recuperara esa noche, asegurándole que no tardaría mucho tiempo. Mi padre aceptó ayudarle y esa noche se fue a cubrir a su amigo. La fábrica se encontraba en la semana una loma donde se podía ver el resto de la colonia. Era espectacular, ya que tenía grandes cilindros que se encontraban llenos de perea que era transportada por largos tubos que las llevaban hasta el área de carga de camiones. Estos cilindros tienen escalones de los costados hechos de metal y corredores en los que no podía pasar más que una sola persona a la vez. En el área continua se encontraba una caldera donde fundía material que se vaciaba en un contenedor que era levantado, y más adelante, el material era depositado en los tubos gruesos que terminaban en otros cilindros. Sin embargo, mucha de la maquinaria había comenzado a venderse y solamente se encontraba lo más esencial. La oficina se encontraba en el hangar con las pocas pipas que aún le quedaban. Mi padre entró y encontró una nota de su amigo donde le indicaba dónde estaban las cosas que iba a necesitar, así como los horarios para los rondines. Mi papá decía que en ese lugar reinaba el silencio y daba algo de temor debido a los gigantescos cilindros que rodeaban. La estructura de la oficina era algo pequeña, solo contaba con 2 escritorios, un refrigerador, una cafetera, una lámpara de luces de neón y un radio bastante viejo. Después de que su amigo le llamó para cerciorarse de que había encontrado todo, mi papá encendió la radio. Todo iba bien hasta como eso de las 3 de la mañana, cuando la frecuencia del radio comenzó a recibir interferencia. Mi padre se levantó de las sillas donde estaba sentado, intentó mover la antena, pero el volumen comenzó a subirse sin que moviera la perilla entre la estática. Parecía escucharse los lamentos de alguna persona. Intentó apagarlo, pero el botón estaba atascado y el volumen fue en aumento hasta que de repente toda la fábrica fue engullida en las penumbras,
creyendo que algo había pasado en la caja de fuselaje. Salió con la lámpara en mano para revisar. Para llegar, tenía que cruzar el área del caldero, sus pasos hacían eco y, a pesar de que era verano, el frío en esa área era particular, que se iba haciendo cada vez más predominante. Él podía sentir como si alguien lo estuviera observando. Desde uno de los pasadizos encima de él, cuando intentó usar esa área, la lámpara comenzó a parpadear y luego un estruendo lo hizo pegar un salto. Esto fue porque el radio que estaba en la oficina se prendió y la estática hizo eco. Lo raro del asunto es que aún no volvía la electricidad. De nuevo se volvió a escuchar el ruido, a pesar de que la lámpara no quiere al usarla, puedo ver una sombra de una persona corriendo en el pasadizo. El 2 conectaba con los cilindros de la parte de afuera, pensando que era un ladrón. Corrió detrás de él solamente para ver que caía dentro de la caldera. El olor a carne quemada invadió su nariz y los gritos del hombre rebotaban por las paredes de la mina. El impacto fue tal que al intentar llamar a su amigo se le cayó el celular y ya no pudo encontrarlo porque la lámpara se le había apagado por completo. Corrió a la oficina, y con las manos temblorosas, como el teléfono del escritorio, llamó a la policía para reportar el suceso. Apenas había colgado cuando empezó a escuchar pasos lentos y arrastrados que se podían escuchar aún con el radio encendido. Asustado, pensando que podía ser el cómplice del ladrón, se escondió debajo del escritorio. Desde su escondite podía escuchar cómo intentaban forzar la puerta de la oficina. Temblaba y mi papá, que no era un hombre religioso, comenzó a rezar, ya que los costos de la oficina comenzaban a caer de todos lados. En la radio se podía escuchar el lamento de alguien que era cada vez más claro y, justo cuando la puerta se abrió, pudo ver las luces de la patrulla reflejadas en la pared. En ese momento, mi papá gritó por ayuda y los policías entraron al lugar pálidos como una hoja. No duraron ni un minuto dentro porque el olor era tan nauseabundo que no dieron ni 2 pasos cuando empezaron a vomitar. Cuenta mi padre que el resto de la noche la pasaron en el estacionamiento de la parte delantera hasta que amaneció. Entre plática y plática, finalmente se animaron a contar lo que habían visto. Después de que mi papá les contó lo que había visto, uno de los policías le dijo que la razón por la que había vomitado no fue solamente por el aroma, sino que justo cuando llegaron vieron la figura de un hombre quemado. El té estaba con ampollas que sobresalían de la piel negra chamuscada y golpeaba la puerta con fuerza. Al sentir las luces sobre el voltio, pudieron ver que toda la piel estaba derretida, con las cuencas oculares vacías y con pedazos de carne colgando, dejando ver partes de la mandíbula expuesta. La imagen duró un par de segundos y luego desapareció. Ellos no podían creer lo que habían visto, por eso le pidieron a mi papá que mejor se quedara afuera, que quién sabe qué hubiera pasado si se hubiera quedado dentro de la fábrica, y al mediodía su amigo le pasó dejar el celular a mi papá y le platicó todo lo que había pasado. Su amigo le pidió disculpas y le contó la verdadera razón por la cual había pedido el favor. Esto era porque iba a asistir al velorio de un empleado que no puso atención a los señalamientos, el cual tuvo un accidente y murió al resbalarse al caer en un caldero encendido. Intentaron sacarlo, pero hubo explosiones que hicieron que el líquido caliente salpicara de tal forma que nadie pudo sacarlo a tiempo. Después de esto, la fábrica se vino a pique y al cabo de un mes se encontraba cerrada, y lógicamente, los veladores nunca adoraban. Hasta este día se puede ver lo poco que quedó de lo que fue alguna vez. Muchos intentaron entrar a robar solamente para salir despavoridos del susto. Cuentan que aún entre los retorcidos tubos y oxidadas vigas que alguna vez sostuvieron el edificio principal se ve una figura que camina lentamente, como si arrastrara los pies.